Si Dios creó a Satanás perfecto, ¿de dónde vino su mal? Si Dios es perfecto, ¿cómo entró el mal en el mundo? ¿De dónde vino el deseo inicial de maldad de Satanás? Como todos los ángeles, Dios creó inicialmente a Satanás por medio del ministerio de su Hijo Jesucristo, conforme confirmado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 a 3. En el principio, aquel que es la palabra ya existía. Él estaba con Dios y era Dios. Desde el principio, la palabra estaba con Dios. Por medio de la palabra, Dios hizo todas las cosas, y nada de lo que existe fue hecho sin ella. Todas las criaturas deben su existencia a Dios, y nada fue creado sin Él. Es importante destacar que todas las creaciones de Dios eran perfectas, incluyendo a Lucifer, que más tarde se convertiría en Satanás. Así como la humanidad y algunos ángeles se corrompieron, Satanás también lo hizo. La caída de Satanás de la gracia es verdaderamente notable. Para entender esto, escuchemos cómo el profeta Isaías habló sobre el origen y la caída de Satanás. ¿Cómo has caído de los cielos, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora? Has sido arrojado a la tierra, tú que derribabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, erguiré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en el punto más elevado del monte santo. Subiré más alto que las nubes más altas. Seré como el Altísimo, pero serás llevado a las profundidades del Seol, irás al fondo del abismo. Ezequiel presenta una imagen aún más sorprendente del estado original de Satanás. Estabas en el Edén, jardín de Dios. De toda piedra preciosa eras cubierto: sardónica, topacio, diamante, turquesa, ónix, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. En ti se hacían tus tambores y tus flautas. En el día en que fuiste creado, fueron preparados. Tú eras querubín ungido para proteger, y así te establecí. Permanecías en el monte santo de Dios, caminabas entre las piedras resplandecientes. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. En la multiplicación de tu comercio llenaron tu interior de violencia y pecaste. Por eso te arrojé profanado del monte de Dios y te hice perecer. Pero Satanás también convenció a una parte de los ángeles para que se unieran a él contra Dios. Algunas estimaciones sugieren que cerca de 1/3 de los ángeles siguieron a Satanás en su rebelión. En este punto, Satanás y sus ángeles se convirtieron en verdaderamente malignos y opuestos a Dios, a su plan divino y a los seres humanos que Él creó. La palabra perfección captura las cualidades personales y morales excepcionales de Satanás en su creación. No solo estaba lleno de sabiduría, sino que también irradiaba una belleza deslumbrante. Poseía el sello de la excelencia, siendo perfecto en belleza e irreprochable en sus caminos desde el día de su creación. Tanto Isaías como Ezequiel dan testimonio de esto. En el universo, queda claro que Satanás tenía una relación especial y cercana con Dios. Residía en la montaña sagrada de Dios, que simboliza el lugar de la gloria visible de Dios. Sin embargo, sin explicar explícitamente cómo ocurrió, el relato revela que la iniquidad fue encontrada en este ángel supuestamente perfecto. ¿Cómo sucedió esto? La mejor pista se encuentra en Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Te llenaste de orgullo a causa de tu belleza, y tu fama te hizo perder el juicio. Por eso, te arrojé al suelo, para servir de advertencia a otros reyes. Debido a la naturaleza orgullosa y egocéntrica de Satanás, su sabiduría fue ofuscada. Se obsesionó consigo mismo, meditando sobre su propia belleza en lugar de enfocarse en la gloria de Dios, lo que llevó a su caída. Esta historia destaca el peligro del orgullo y la autoobsesión. Jesús describió haber sido testigo de la caída de Satanás del cielo como un relámpago. Para entender plenamente lo que Jesús quiso decir, veamos el contexto. Fue cuando 70 discípulos regresaron después de cumplir su misión.
Jesús los había enviado a evangelizar y preparar el camino hacia Jerusalén. Al regresar, estaban llenos de alegría y quizás de orgullo personal. Relataron a Jesús: «Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre». Fue entonces cuando Jesús les advirtió contra el orgullo diciendo: «Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago». Jesús estaba alertando contra el exceso de orgullo, indicando que el placer por su autoridad sobre los demonios no debería llevarlos a un orgullo desmedido. El orgullo es un pecado que puede conducir a otros pecados, así como el exceso de arrogancia causó la caída de Lucifer y su expulsión del cielo. Los discípulos debían tener cuidado para evitar este peligro en su ministerio. Lucifer se había exaltado debido a su orgullo. Los discípulos debían aprender de su caída y permanecer humildes en su ministerio. Como consecuencia de su mala conducta y rebelión, Dios destronó a Satanás y él fue expulsado de su posición privilegiada en el monte santo de Dios y vino a la tierra después de su pecado original. Su castigo lo espera en forma de fuego eterno, como se menciona en Mateo 25, versículo 41. Satanás trajo el mal al mundo, aunque fue creado perfecto, porque el mal se originó en él a medida que desarrollaba el orgullo y la arrogancia, transformando algo de belleza y perfección en pecado e imperfección. Estas son algunas de las cosas que el orgullo llevó a Satanás a contemplar y a intentar contra Dios. 1. Aunque ya tenía acceso a la presencia de Dios, Satanás buscaba ocupar el lugar de Dios. 2. Erguiré mi trono por encima de las estrellas de Dios. La referencia a las estrellas simboliza a los ángeles, y Satanás deseaba elevar su autoridad por encima de otros seres celestiales. 3. Me sentaré en el monte de la asamblea. Esto indica que Satanás aspiraba a gobernar sobre todos los asuntos. 4. Seré como el Altísimo. Esta afirmación representa el punto máximo de su autoafirmación y rebelión, mostrando su audaz ambición de ser igual a Dios. Debido a la rebelión causada por su orgullo y autosuficiencia, la personalidad de Satanás sufrió un cambio profundo, pasando de ser perfecta a ser imperfecta. La santidad que una vez había obtenido de su Creador fue perdida, y la corrupción tomó su lugar. El momento exacto de la caída de Satanás no está explícitamente revelado en la Biblia. Sin embargo, podemos deducir límites de tiempo basándonos en evidencias bíblicas. En algún momento después de la creación original de los cielos y la tierra, Satanás y sus ángeles cayeron. No hay certeza absoluta de si Satanás cayó antes o después de la creación de la humanidad, pero está claro que su caída ocurrió antes de Génesis capítulo 3, donde se registra la tentación de Adán y Eva. Satanás engañó con éxito y sedujo a algunos ángeles para que se unieran a él en su rebelión, lo que llevó a su decadencia moral permanente. Después de esta seducción, no hubo vuelta atrás para ellos, y quedaron condenados a una existencia de pecado y destrucción. El libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, describe simbólicamente cómo 1/3 de las estrellas del cielo, representando a los ángeles, fueron arrastradas por el dragón, Satanás, en su intento de frustrar los planes de Dios. Es crucial recordar que la misma Biblia que registra el origen y la existencia del mal, también retrata a Dios como completamente justo y perfecto en todos sus caminos. Dios ve el pecado como algo extremadamente perverso y digno de juicio. Dios no promueve ni perpetúa el pecado, como se afirma en Santiago capítulo 1, versículo 13. Nadie, al ser tentado, diga: Dios me está tentando, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. La tentación no proviene de Dios, sino que surge de nuestras propias debilidades. Dios está más allá de la tentación y no tienta a nadie. Satanás, con su belleza, se convirtió en una fuente de orgullo que, al final, lo llevó a su expulsión de la presencia de Dios. Su propio orgullo y autosuficiencia llevaron a la corrupción de su mente. Pulsado por el orgullo, buscando a Dios, comprender el orgullo de Satanás sirve como una lección de cautela para nosotros.
ayudándonos a evitar tal orgullo en nuestras propias vidas mediante la presencia del Espíritu Santo